Buen domingo. Estamos al domingo 23 del tiempo ordinario, año C. Encontramos la palabra de Dios que ilumina nuestro camino de la semana. Todavía estamos en un tiempo de mucho debate por el tema de la fecha del censo, con el derecho de la gente de conocer la situación real del país. Está una preocupación por la reserva de gas y por el costo que esto significa financiándolo al interior del país, pero también la necesidad de financiarlo para tener controlado el proceso de la inflación, que podría aniquilar aún más el costo vida. La preocupación de las muchas mamás en el camino diario de saber hacer cuadrar la economía que todavía es frágil y le permite llegar ajustados a fin de mes, y el gran desafío de la justicia que arremata muchas situaciones y que aumenta mucho la tensión. Con todo esto llegamos a escuchar el Evangelio hoy día. Démosle espacio a la palabra de Dios. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El seguimiento de Jesús requiere recordar la razón por la cual nos ponemos en juego con Él. El salmo que meditamos entre la lectura, el Salmo 89, habla del volver, seres humanos, volver al Señor, volver al comienzo de este desafío, cuando el corazón ha estado verdaderamente emocionado por el encuentro con el Señor. Volver a esto es recordar la razón de nuestro seguirlo y ponernos dentro de este camino con absoluta decisión. Cuando las personas se enamoran, se lo juegan todo. Pero esto hace bien recordarlo a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque hace revivir las razones profundas de nuestro seguimiento. Desde seguir al Señor, a recordar entonces lo que nos ha animado y lo que nos ha conmovido en este seguimiento. Esto es cuanto el Señor recuerda a los que lo estaban siguiendo. El corte seco, la decisión plena, se hace si de verdad recordamos este enamoramiento de Él, esta manera de estar en la vida que esta relación con el Señor ilumina y hace capaces entonces de pasos concretos. Cristianos a media no sirven, cristianos a media no pueden serlo. ¿Por qué? Porque es exigente, y si pensamos de conformarnos con algo un poco sí, un poco no, estamos destinados a fracasar en nuestro seguimiento del Señor. Entonces, para superar la tentación de ir a medias, el espacio, hay que darle esta decisión que recuerda el tiempo que nos ha conmovido el mensaje del Evangelio, el camino de la Iglesia en el cual nos hemos jugado. Recordarlo nos ayudará a recomenzar. Un gran gentío sigue a Jesús
Y sabemos que ya el discurso del Evangelio indicaba que en este seguimiento de Jesús, Él ha empezado a plantear las exigencias del seguimiento que son cada vez más grandes, más precisas y que no admiten incertidumbre. El que quiere seguir a Jesús tiene que fiarse. Y esto es el tema que encontramos en el Evangelio de hoy, la torre de construir, la torre que era una expresión del poder, era una expresión de la capacidad de las personas, sea económica que técnica, era un ponerse en muestra frente a los demás. Todo esto uno le pone todo lo que pueda porque sabe que está jugando su imagen, pero si no logra llegar al final sería una decepción porque la razón de construir caería por la demostración que ha sido incapaz. Entonces, el que se mete mano a esta obra, a construir la torre, tiene que ser alguien decidido en el hacerlo. Jesús nos pone este ejemplo porque si queremos de verdad seguirlo, si con esta muchedumbre queremos caminar detrás de Jesús, tenemos que ser decididos y dispuestos a jugárnoslos todo. Esto es el Evangelio que nos indica esto. Y nos presenta la necesidad de una decisión profunda, no tanto una radicalidad, sino un ponerse de verdad en juego. No se puede seguir a media el Señor. Nos pide que en las cosas de todos los días nos pongamos profundamente en juego. El segundo ejemplo y la segunda parábola que nos da Jesús es de la persona que sale en guerra. La guerra, el cristiano la experimenta en los desafíos de todos los días. No es una guerra, por suerte, por lo menos, donde hay en juego la vida, pero sí hay en juego la decisión profunda de seguir al Señor. Muchos siguen a Jesús. Mejor dice el Evangelio, junto con Jesús iba un gran gentío, es junto con. El estar con Él, por una parte, es significativo, pero el discípulo no es sencillamente uno que está con Él. El discípulo es uno que sigue a Él. Aquí viene el desafío del pasar, del estar con Él por curiosidad, porque al fin es un lindo discurso, hasta que no me empeñe profundamente, no manifieste toda la exigencia de la fe. Entonces sí, está bien el estar con Él, pero cuando empezamos a tener que seguirlo a Él, entonces ahí se vuelve difícil. Aquí Jesús habla de cargar la cruz. No es aceptar todas las cosas de la vida como cruces. A veces la expresión cargar la cruz la hemos utilizado mal. Hemos hecho de esta expresión un sentimiento de aguantar un sufrimiento, casi como si el sufrimiento fuera voluntad de Dios, sin darnos cuenta que el amor es la voluntad de Dios. El sufrimiento puede ser parte de las incomprensiones de la vida, de los eventos de la vida, y no siempre los sufrimientos son voluntad de Dios. Sí, el saber estar firmes en el amor dentro del sufrimiento, esto es voluntad de Dios. La experiencia del cristiano que está bien en la iglesia hasta que haya una primera discusión, una dificultad, una incomprensión, y entonces se marcha. ¿Por qué? Porque vota al seguimiento de Jesús, porque le cuesta un poco de fatiga a entrar en esta lógica del amor que perdona. No es esto, cargar la cruz es hacernos capaces de amar más allá de las incomprensiones, de las dificultades. ¿Cuántas veces hemos visto mamás que han tenido su hijo muerto por una acción violenta y han abrazado a él que los mató y han llorado con él y se han liberado en este gesto de amor del odio, de la venganza, han sabido perdonar? Estos son los desafíos, ser verdaderos en la vida y no botarse, no alejarse en el mal, elegir lo mejor de nosotros mismos. En este sentido, ser buenas personas, hacer de nuestro seguimiento de la vida un don al Señor. Este es el desafío que nos acompaña esta semana. Intentémoslo. Buen domingo.